Que Dios me perdone. Que Dios me perdone. Este fue el clamor de una maestra de escuela dominical. Todos aquí en Centro Familiar Vida Nueva queremos darle la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos. Esperamos y confiamos en que la Palabra de Dios hará la obra para la cual el Señor la ha enviado en su vida y en su familia. Había dos amigos de la infancia que crecieron juntos y no se separaron durante toda la vida, hasta que los dos se enlistaron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Uno se convirtió en pastor dentro del ejército, lo que se le llama un capellán, y el otro fue un soldado en el ejército de los Estados Unidos. El que fue soldado en una batalla cruel fue herido de bala, fue herido de muerte. Antes de padecer, antes de morir, su amigo, el pastor, llegó a ministrarle. Y mientras le ministraba, le preguntó que si tenía algún mensaje para su mamá o para su familia. A lo que el soldado moribundo le contestó que por supuesto que sí. Quería que le dejara saber a su madre que había muerto felizmente. El amigo le preguntó que si tenía algún otro mensaje para alguien más. A lo que el soldado moribundo le contestó una vez más afirmativamente, diciéndole que le hiciera el favor de llevar el mensaje a su maestra de escuela dominical y le dejara saber que había muerto siendo fiel a Cristo hasta el último momento. El soldado murió y tiempo después, el tiempo de servicio del pastor terminó en el ejército, por lo que tuvo que regresar a casa. Se dedicó a buscar a la madre del soldado para entregarle su mensaje y hacer lo propio con la maestra de escuela dominical. Cuando llegó a la casa de esta última y le comentó el mensaje de su compañero, de su amigo, la maestra contestó con gritos desesperados, a pulmón abierto, que Dios me perdone, que Dios me perdone. A lo que el pastor, intrigado, le preguntó por qué levantaba ese clamor ante Dios, por qué decía lo que estaba diciendo. La maestra le platicó y le comentó que la semana pasada había renunciado a su cargo de maestra de escuela dominical, porque ella decía que estaba cansada de no ver frutos de su trabajo, que ella sentía que no estaba impactando la vida de ninguno de los niños lo suficiente como para hacerlos vivir para Cristo. Y ahora este soldado le estaba diciendo que uno de sus exalumnos había vivido fiel hasta la muerte a Jesucristo, influenciado por sus enseñanzas en ese salón de clases de escuela dominical. Eso la hizo sentir remordimiento, arrepentimiento y dolor, por lo que clamaba a Dios, perdóname, perdóname por haber renegado y haber renunciado al servicio que tú me habías dado. Cuando nosotros comenzamos este año 2020, lo hicimos planeando todos los 12 meses y dividimos este año en 5 partes. Ustedes se recuerdan que a inicio de año les compartí la visión para este año y cómo lo íbamos a desarrollar en 5 etapas. Pues bien, en el tiempo del año en el que nos encontramos, estamos viviendo la tercera etapa, que es el servirnos los unos a los otros. Pueden ser servicio grande, pueden ser servicios pequeños, pero debemos estar sirviéndonos los unos a los otros. Fuimos sorprendidos por esta situación. Esta pandemia nos tomó por sorpresa y nuestros planes parecieron quedar en el olvido, parecieron haber quedado suspendidos, parecieron haber quedado inutilizados, pero no tiene por qué ser así. Esta situación en la que nos encontramos nos da la oportunidad de practicar el servicio mutuo. Nosotros queremos que cada uno de nosotros tenga el amor suficiente para mantenerse sirviéndonos los unos a los otros. Precisamente ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Un llamado al servicio mutuo. Es verdad, la realidad no es la misma que era hace 6 meses.
no es la misma que era hace 5 meses, 3 meses. Y nosotros planeamos con otra realidad en mente. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos, repito, nos brinda la oportunidad perfecta para que nos sirvamos los unos a los otros. No hay servicio pequeño. No podemos menospreciar lo que Dios nos permite hacer por los demás. Aunque nosotros no veamos el fruto, como la maestra de escuela dominical, de nuestro servicio, tengamos la plena certeza de que todo lo que hagamos para servir a Dios tendrá efectos positivos en las vidas de aquellos a quienes servimos. No nos demos por vencidos, no nos cansemos de hacer el bien. Sigamos y perseveremos en el servicio los unos a los otros. Esto es lo que habíamos planeado, esto es lo que había en nuestro corazón y no puede cambiar por la situación en la que nos encontramos. Si algo cambia, debe de ser para bien. Si algo cambia nuestro amor es porque creció. Si algo cambia nuestro compromiso para servirnos unos a otros y a Dios, es porque será más fiel y más fuerte cada día. Así es de que yo le quiero en esta tarde dar 5 consejos prácticos, sencillos y rápidos. ¿Le parece? Vamos a empezar de lleno con el primer consejo. Primero, yo creo que podemos servirnos los unos a los otros en estos tiempos orando unos por otros. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Imagine cuántas personas se han beneficiado por el hecho de que alguien ha hablado con otra persona a favor de ellos. ¿Cuántas personas han encontrado empleo porque alguien habló con el patrón que les diera empleo? ¿Cuántos han encontrado escuela, universidad, porque alguien les escribió una carta de recomendación hablando a su favor? Lo mismo sucede en nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos delante de Dios para bendecir a favor, para pedir delante de Dios por la vida de alguien, esa persona podrá disfrutar de los beneficios de nuestras oraciones. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Viene a mi mente rápidamente el caso del apóstol Pedro. ¿Se recuerda usted que el apóstol Pedro estuvo arrestado, preso por predicar el evangelio? Dice la Biblia que la iglesia hacía oración a favor de su liberación. La iglesia estaba orando para que el Señor lo liberara, lo sacara de la cárcel. ¿Cómo cree usted que respondió Dios? Enviando un ángel hasta la celda del apóstol Pedro para sacarlo de ese lugar. El apóstol Pedro seguramente estuvo orando a Dios, pero también recibió el beneficio de la oración de la iglesia a su favor. Viene a mi memoria también el paralítico que ponían a la puerta del templo La Hermosa, a la puerta que tenía por nombre La Hermosa, que lo ponían a pedir limosna. A la hora de la oración, el apóstol Pedro y el apóstol Juan hicieron un milagro extraordinario delante de todo el pueblo. Sanaron al paralítico, lo levantaron y lo dejaron entrar al templo para que adorara al Señor. Y esto fue el beneficio que él recibió por la oración o la intercesión o el accionar de alguien más a su favor. El apóstol Pablo, él en varias ocasiones dice que por las oraciones de los santos de las iglesias, él podía hacer lo que estaba haciendo. Así es de que las oraciones, mis hermanos, es una forma en que nos podemos servir en estos tiempos. No necesitamos salir de nuestra casa, no necesitamos gastar dinero, no necesitamos más que invertir tiempo, amor por los demás en la oración. Lo único que nos requiere es tener la voluntad de bendecir e interceder por la vida de los demás.
No escatimemos, no pensemos que es un servicio insignificante, no pensemos que es algo muy pequeño que podemos hacer por los demás, no pensemos como la maestra de la escuela dominical que es un servicio que nunca veremos sus efectos, y aunque nunca los veamos, estemos seguros que sí habrá efecto en la vida de aquellas personas por quienes nosotros oremos. Yo necesito de sus oraciones, ustedes necesitan de mis oraciones. Es una ocasión perfecta para servirnos los unos a los otros, orando unos por otros. Por lo tanto, le invito a que perseveremos en la oración. Le exhorto, le animo a que ore por mí. Yo seguiré orando por usted y mantendremos así el servirnos los unos a los otros. No necesitamos, repito, salir de casa, no necesitamos ponernos en riesgo en esta pandemia. Podemos desde nuestra casa, desde nuestra habitación, desde nuestro closet, desde nuestro patio, estar sirviéndonos los unos a los otros por medio de la oración. Nunca, pero nunca escatimemos el poder de una plegaria, de una oración con un corazón apasionado por el amor y el servicio los unos a los otros. Sirvámonos pues, orando los unos a los otros. La segunda forma en que yo creo que nos podemos servir en estos tiempos de crisis es buscando mantener la unidad de la congregación. Y esto es muy importante. Es muy importante que nos mantengamos unidos los unos con los otros. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos es hacer énfasis en que debemos estar perseverando, de que debemos estar listos para interceder, para orar los unos por los otros, y en este caso habla de la unidad. Debemos estar todos preparados, todos vigilantes, todos listos para guardar la unidad de la congregación, del cuerpo de Cristo. Y yo puedo pensar en tres formas en las que nosotros podemos guardar la unidad de nuestra congregación, guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Primero, tener comunicación. Es importante que tengamos comunicación los unos con los otros para que nos mantengamos unidos. Llamémonos. Nosotros hemos habilitado algunos grupos en WhatsApp y algunos, mejor dicho, todos ustedes son parte de esos grupos. Y estos grupos han sido maravillosos, hemos bromeado, hemos preguntado cómo estamos, qué estamos comiendo y hemos estado al pendiente los unos de los otros y me parece maravilloso. Sin embargo, este grupo no tiene la finalidad, no tiene el propósito de reemplazar las llamadas telefónicas. Es importante, mis hermanos, que nos sigamos llamando los unos a los otros, que tengamos siempre comunicación, que estemos siempre al pendiente de cómo estamos, de qué nos hace falta, de preguntar unos a otros por el bienestar de nuestras familias. Es importante que nos mantengamos en comunicación por medio de teléfono, por medio de videollamadas, por medio de Zoom, por todas estas plataformas y estos medios en los que podemos tener comunicación. Hagámoslo. Es importante, no podemos dejar ni olvidar a ninguno de nuestra congregación, a ninguno de nuestros hermanos, a todos, llamémonos. A mí me encanta y me llena de regocijo cuando he hablado con algunos de ustedes y les he preguntado por los otros hermanos y me han sabido dar razón. Me encanta que hemos estado al pendiente los unos a los otros y debemos de seguir así. Es una forma de mantener la unidad, es una forma de servirnos los unos a los otros. La segunda forma en que podemos mantener la unidad es manteniendo la comunión. Una cosa es comunicación y otra cosa es comunión. Debemos de mantenernos en el mismo pensar, en el mismo espíritu. Comentemos sobre las palabras, comentemos sobre las prédicas que hemos estado recibiendo de parte de Dios. Comentemos sobre lo que hemos leído de la palabra de Dios, lo que hemos recibido de parte de Dios, para que nos mantengamos en comunión los unos con los otros. Siempre que hemos hablado, bueno, tal vez siempre es una mala expresión. Muchas veces que se ha predicado sobre el Salmo 133, se ha llegado a una conclusión. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Le decía, y casi siempre se llega a la conclusión de que podemos estar juntos, pero no en armonía.
que no es lo mismo estar juntos que estar en armonía. Bueno, hoy yo quiero que le demos vuelta a esa moneda. Hoy quiero que entendamos que no es necesario estar juntos para estar en armonía. No es necesario que estemos juntos para que nos mantengamos en armonía, en coinonía, en paz los unos con los otros. Creo que nosotros podemos entender que la comunión no depende de la geografía. Es decir, no depende de estar bajo el mismo techo, no depende de estar en el mismo lugar. La comunión entre los creyentes depende del Espíritu Santo que hemos recibido de parte de Dios. Si todos nosotros somos hijos de Dios, hemos recibido al Espíritu Santo, y del Espíritu Santo depende nuestra comunión, que estemos en paz, que nos amemos, que estemos entrelazados, que estemos amigados, que no estemos separados ni divididos. En estos tiempos de crisis es importante que nos mantengamos en comunión, que nos mantengamos orando los unos por los otros. Por lo tanto, yo le animo en el nombre de mi Señor Jesucristo a que persevere, a que mantenga la coinonía con todos y cada uno de los hermanos. No hagamos diferencia, no hagamos grupos, hagamos entender a todos que somos parte de un solo cuerpo, que somos un solo cuerpo en Cristo. Por lo tanto, debemos de atendernos, debemos de tener comunión todos los unos con los otros, el rico con el pobre, el trabajador de campo con el dueño de negocio. Todos debemos estar en comunión y en perfecta paz. La tercera parte o tercera forma en la que podemos mantener la unidad de la congregación es motivándonos los unos a los otros. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacen. Les repito, llena mi corazón de alegría el saber que no solamente hemos estado en comunión, en comunicación, sino que además nos hemos estado motivando. Yo le animo a que así sigamos. Yo le animo a que aprovechemos el tiempo en que nos hablamos, en el tiempo en el que estamos en comunicación, para animarnos a orar. Debemos aprovechar el tiempo cuando estemos hablando por teléfono para motivarnos, para animarnos a orar. Antes de colgar el teléfono, recuérdense los unos a los otros. Oremos, hermano. No dejes de orar, no dejes de leer la palabra. Mire, muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien retome el ánimo. Muchas veces eso es lo único que hace falta, que alguien nos anime a leer la Biblia para que la podamos leer. Seamos de bendición, sirvámonos los unos a los otros de esta forma. Creo que esta es una forma maravillosa en que nos podemos servir en estos tiempos de separación, en estos tiempos en los que no nos podemos juntar. Es una manera extraordinaria en la que podemos estar sirviéndonos los unos a los otros, en mantener la unidad, al comunicarnos, al mantener la comunión y al animarnos. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Amén. El tercer consejo que yo quiero darle es que podemos servirnos en estos tiempos de crisis haciéndonos el bien mutuamente. Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Oiga esto, y mayormente a los de la familia de la fe. Piensa en la situación en la que nos encontramos. Ahora, piense en una necesidad que usted está teniendo debido a esta situación. Tal vez es un artículo de limpieza que no ha podido conseguir. Tal vez es agua. Tal vez es un alimento que no ha podido lograr encontrar en ningún lado, en ninguna tienda. Seguramente el resto de nosotros tenemos las mismas necesidades. Seguramente, o lo más probable es que todos tengamos las necesidades en común. Lo que a usted le hace falta es muy seguro que a mí me hace falta. Lo que a mí me hace falta es muy probable que le haga falta a los demás. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que cuando usted tenga la necesidad o la oportunidad de ir a la tienda y encuentre algo que usted había estado necesitando, es probable que nosotros lo necesitemos también. Si está dentro de sus posibilidades,
En lugar de comprar uno, compre dos, compre tres y busque alguna familia a quien bendecir con esos artículos extras que le fue posible comprar. Tal vez usted no tenga el dinero para comprarlo, pues por lo menos avísenos, avise a los hermanos, avise a las familias. Mira, yo no sé si tú necesitas esto, no sé si te hace falta esto, no sé si tienes esto, pero en tal tienda encontré suficiente, no puedo, no tengo para comprar para todos, pero si quieres y puedes venir a comprar este artículo, pues sería muy bueno. Y de esa forma vamos a servirnos los unos a los otros. No estamos pidiendo que usted gaste todo su dinero en los demás. Yo estoy diciendo si le es posible, porque posiblemente no nos es posible comprar, pero sí nos es posible dejarle saber a los demás lo que hemos encontrado. ¿Sabe? En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, hay una historia muy particular. Resulta que a la ciudad, al pueblo de Dios, lo habían sitiado. Esto significa que los enemigos lo habían rodeado hasta el punto en el que no dejaban que salieran a comprar ni permitía que nadie les viniera a vender, por lo que había hambre. Y resulta que un día, 3 leprosos en las puertas de la ciudad se dijeron los unos a los otros: si entramos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre. Vámonos al campamento del enemigo. Posiblemente, tal vez, tengan misericordia de nosotros y nos den algo de comer. Cuando llegaron al campamento del enemigo, se dieron cuenta que Dios había hecho un milagro. Había hecho que todo ese campamento de enemigos saliera huyendo, porque pensaban que habían venido otros enemigos a atacarles. Y en lo que ellos salieron huyendo, dejaron todas sus propiedades, todas sus comidas, todos sus vestidos, todas sus joyas. Y cuando los 3 leprosos entraron al campamento, encontraron este gran tesoro por todo el suelo, por todo el piso. Dice la Biblia que ellos empezaron a agarrar lo que necesitaban, lo que quisieran, lo que querían, lo que les gustaba, y lo iban a esconder y se venían a agarrar más. Cuando uno de ellos reaccionó y dijo: no es bueno lo que estamos haciendo. Si sabemos que todo el pueblo tiene necesidad y nosotros hemos encontrado lo que hemos encontrado, no podemos dejar de ir a avisarles, porque Dios nos lo tomará como pecado. Así es de que esos 3 leprosos regresan a la ciudad y les dejan saber que el enemigo había huido y que todo el botín estaba allí en el suelo. Y el rey les dijo: les voy a decir lo que están haciendo los enemigos. Han hecho esto y se han escondido para que salgamos a tomar el botín, y cuando estemos ahí nos van a caer encima. Sin embargo, el pueblo de cualquier forma fue a examinar, a ver qué era lo que estaba pasando, y resulta que no había nadie esperándolos. El pueblo agarró todo lo que necesitaba, y gracias a que estos 3 leprosos no se quedaron con la bendición, no se callaron de lo que habían encontrado, el pueblo recibió la provisión de parte de Dios. Por lo tanto, si usted no puede comprar más, porque tal vez no puede, porque sea así nuestra necesidad que no podemos comprar más, por lo menos déjenos saber. Y es una forma de servirnos los unos a los otros. Por lo menos debemos hacer lo que hicieron los 3 leprosos y comunicarnos lo que hemos encontrado. ¿Qué le parece? Son cosas prácticas, sencillas, que tal vez alguien pensará esto no es nada. Pues sí, lo es. Es un servicio a los santos. Es una forma en que nos podemos servir los unos a los otros en estos tiempos de crisis y de necesidad. La cuarta forma en que nosotros nos podemos servir en estos tiempos es satisfaciendo alguna necesidad. En 2 de Corintios capítulo 9 versículos del 8 al 12, el apóstol Pablo dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia,
para que estéis enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Si Dios nos ha permitido tener lo suficiente en estos tiempos de crisis, no es para que vivamos holgadamente, es para que compartamos con los que no tienen. Esto es generosidad. Compartir es una manifestación de un corazón generoso y debemos practicar la generosidad los unos a los otros. Debemos servirnos los unos a los otros con un corazón generoso. Esto significa que es una virtud, es una bendición en nuestro corazón de parte de Dios. Lo que le quiero decir es que para que nosotros practiquemos la generosidad, no es necesario ponernos a ver a quién le vamos a dar. No es necesario poner a vernos a ver, fulano de tal, no, él trabaja en esto, no, él ha de tener lo suficiente. A ver, hermano, ¿cuánto ganas? Porque fíjate que tengo algunas cosas, pero quiero saber cuánto ganas. No. No se ponga a investigar. Si su corazón es generoso, sea generoso. Conozco a personas que antes de dar siempre están preguntando a la familia, ¿y qué hicieron con el dinero que agarraron este mes? ¿Y cuánto pagaron de sus biles? ¿Y cuánto hicieron de renta? ¿Y cuánto ganaron? ¿Y cuánto entró? ¿Y qué hicieron con el resto? Y para darles a las familias, las investigan primero. Eso en realidad no creo que sea generosidad. Nosotros debemos de dar abiertamente, generosamente, deliberadamente, por supuesto. No vamos a dar, que es lo que vamos a aprender más al ratito. No se trata de que hagamos la vida fácil a los demás y que a nosotros nos haga falta. No se trata de eso, pero se trata de que demos generosamente, de que nuestro corazón sea generoso. Y esta es una forma en que nosotros nos podemos servir en estos tiempos de necesidad. Cuando actuamos con un corazón generoso, provocamos dos cosas. Primero, lo que vamos a dar a la familia o a la persona que está en necesidad, pues vamos a suplir una necesidad de nuestros hermanos en Cristo. Y eso debe de ser una bendición. Eso debe de ser un motivo suficiente para que nosotros practiquemos la generosidad. Sin embargo, la segunda cosa que provocamos es todavía mayor. Provocamos que la gente alabe a Dios. Provocamos que la gente levante oración de agradecimiento a Dios. El apóstol Pablo lo dice claramente. Dice que nuestro servicio de generosidad no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que además hace que abunden las acciones de gracias a Dios. Su acto de generosidad va a provocar la satisfacción de la necesidad de los santos, pero también que los santos levanten oraciones de agradecimiento, de alabanza a nuestro Señor. Yo recuerdo en varias ocasiones que mi esposa ha pasado por situaciones difíciles o hemos pasado como familia por situaciones difíciles. Muchas veces he usado a mis hijas para arrancarle una sonrisa a mi esposa. Porque cuando veo a mi esposa preocupada, cuando la veo cansada, cuando ha estado enfermita, he usado a mis hijas, les he dado una flor, les he dado que le lleven a su mamá una tarjeta, una nota, o que le vayan a dar un abrazo, un beso, porque sé que no importa la situación en la que estemos, no podrá resistir a la generosidad del corazón de su hija y le terminará arrancando con toda seguridad una sonrisa. Y hará que se le olvide el problema en el que se encuentra por algún momento. Lo mismo sucede con Dios. Cuando vemos a alguien que está en necesidad y de nuestro corazón generoso nace el bendecir a esa familia o a esa persona satisfaciendo su necesidad, hacemos que esa persona le arranque una sonrisa a Dios. Hacemos que esa persona vaya con Dios, se presente con gratitud y Dios sea exaltado, sea adorado, sea alabado y reciba acciones de gracias. Eso me parece que debe de ser motivo suficiente para que nosotros practiquemos la generosidad y nos sirvamos los unos a los otros. Podemos servirnos entonces
con nuestra generosidad, satisfaciendo las necesidades los unos a los otros. ¿Qué le parece si hacemos un resumen breve de lo que hemos visto hasta el momento? Primero, hemos dicho que no importa que la epidemia, la situación en la que nos encontramos, haya aparentemente puesto nuestros planes anuales en suspenso. Eso no es una excusa para que no nos sirvamos los unos a los otros. Esta situación nos da la oportunidad perfecta para que podamos servirnos los unos a los otros a pesar de la situación en la que nos hemos encontrado. Después comenzamos con consejos en la forma en que nos podemos servir. Y veíamos como primer consejo que podemos orar los unos por los otros. No dejemos de orar los unos por los otros. Este es un servicio maravilloso que podemos hacer los unos por los otros. Otra forma en que nos podemos servir es manteniendo la unidad de la congregación. Y más hablando generalmente, manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Estando en comunicación continua, llamándonos los unos a los otros, manteniéndonos en comunión, en paz los unos con los otros, preocupados los unos por los otros, ayudándonos los unos a los otros y animándonos también a perseverar fieles al Señor, a mantenernos en la oración, a perseverar en la lectura bíblica. Después, como tercer consejo, hemos dicho que nos podemos servir en estos tiempos los unos a los otros, haciéndonos el bien mutuamente. Si podemos bendecir a alguna persona con alguna cosa, hagámoslo. Si tenemos algo, hemos recibido algo de parte de Dios, hemos encontrado algo de parte de Dios, podemos compartirlo con aquellos que tienen la necesidad. Esta es una forma en que nos podemos ayudar, el estar haciéndonos el bien mutuamente. Y por último, hemos mencionado el hecho de que podemos servirnos los unos a los otros satisfaciendo nuestras necesidades. Si tenemos los recursos, si Dios nos ha bendecido, es para que bendigamos a los demás. Amén. El último consejo, quiero que nos sigamos inspirando los unos a los otros. Quiero que seamos inspiradores, que inspiremos a los demás y que a la misma vez nos dejemos inspirar por otros. Pocas cosas son tan lindas como ver un corazón generoso. ¿Sabe que la generosidad se contagia? ¿Sabe que cuando usted es generoso con una persona, lo más probable es que esa persona sea generosa con alguien más? Por eso quiero que sigamos inspirando a los demás, que tomemos nosotros la iniciativa, que no esperemos a que alguien más nos dé, que seamos nosotros los que demos primero, que inspiremos a los demás a ser generosos. Y aquellos que sean bendecidos por alguien más, déjense inspirar, imiten la generosidad de los demás hermanos y sean ustedes generosos con los demás. No podemos cometer el error de ser cristianos, a los que yo llamo cristianos aspiradora. Este artículo de limpieza del hogar lo único que hace es absorber. Por eso es aspiradora, aspira. Usted va por toda la casa y va recogiendo las cosas. La aspiradora no sabe dar, solamente sabe aspirar para sí mismo. Los cristianos aspiradoras son aquellos que se acostumbran a recibir, a recibir, a recibir, pero no dan, no se inspiran para ser generosos. Nosotros no queremos hacer esto. No queremos ser creyentes aspiradoras, queremos ser creyentes que comparten, creyentes que somos generosos. Mire, la persona que da es una bendición para ella el ser generosa. Y la persona que recibe es una bendición cuando lo recibe. Pero debemos todos entender que es mayor la bendición que recibe el que da que la bendición de aquel que recibe. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dijo en estas palabras: más bienaventurado es dar que recibir. Y esto no se trata de que paguemos lo recibido. Es decir, si el hermano me regala algo a mí, me provee algo a mí, me bendice con algo, no voy a buscar la forma de darle algo de igual valor para pagarle su favor, para pagarle su generosidad. No se trata de eso, porque posiblemente ni siquiera podamos. Y no podemos esperar. Todo el que sea generoso debe de no esperar recibir
nada a cambio. Si tú, hermano, o tu hermana, o yo mismo, somos capaces de dar algo y esperamos algo a cambio de regreso, no es generosidad. Eso no es generosidad. Eso es negocio. Eso es conveniencia. Y nosotros no queremos ser así, ni hacer eso. Nosotros queremos ser generosos, dar sin esperar nada a cambio. Si alguien les ha bendecido, déjense inspirar por esa persona, imiten su corazón generoso y sean generosos con alguien más y háganlo en secreto. Háganlo en silencio. No tienen que publicar, no tienen que dejarle saber a su mano izquierda lo que hace su mano derecha. No tienen que tocar trompeta, no tienen que anunciar, oh, yo soy muy generoso porque llevé aquí y di esto. No, no, no. Si Dios nos concede bendecir a alguien, hagámoslo de forma silenciosa y anónima, privada. Por lo tanto, inspiremos con nuestra generosidad, pero nosotros dejémonos también inspirar. A manera de conclusión, quiero leer un pasaje de la Biblia que creo que nos va a hacer entender todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Le parece que me acompañe, por favor, a 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 1 en adelante? Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosaron de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien nos alentó a comenzar a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compartirlo con el anhelo de otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran ustedes ser ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las Escrituras. A los que recogieron mucho no les sobró nada, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. Esta es la mejor forma de terminar, entendiendo que esto lo ha enseñado la palabra de Dios. Que sirvámonos los unos a los otros con generosidad. Que Dios nos hace un llamado al servicio mutuo
y que en medio de la situación en la que nos encontramos podemos practicar el servicio, podemos servirnos unos a otros y que lo hagamos con generosidad. Y como dice el apóstol Pablo, no se trata de que nosotros demos y le hagamos la vida fácil a los demás, sino que se trata de que demos con generosidad para los necesitados y que cuando ellos tengan, practiquen, sean inspirados a practicar la generosidad con nosotros o con alguien más que tenga necesidad. Espero en el Señor Jesucristo que su vida sea edificada, que la palabra de Dios de verdad sea sembrada como semilla en tierra fértil, para que cuando venga el Señor a buscar fruto en su vida lo encuentre. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo, que nos dé un corazón generoso, que nos haga entender que aún en la situación en la que nos encontramos, nos podemos seguir sirviendo. Oro a mi Dios que el Espíritu Santo ponga en nosotros una actitud de servicio y que nos ayude a pensar en las necesidades ajenas y que busquemos la forma de mantenernos unidos, mantenernos en comunión los unos con los otros y que busquemos la forma de servirnos los unos a los otros. Que mi Señor les guarde, les ampare y les libre de todo peligro y de todo mal. Amén.